un economista, profesor de la Universidad de Bucknell, Matías Bernengo, dado que, bueno, él es profesor, tiene la tenure en la Universidad de Bucknell, estuvo formándose en la Universidad de Río y trabajó mucho tiempo en la Universidad de Utah. Bueno, en Estados Unidos estuvo mucho tiempo y su tesis de doctorado tiene que ver con la línea de Massimo Pivetti. Por ese motivo pedimos la consulta a Matías para que pudiera hablarnos sobre el libro. El libro vamos a hablar después de Matías sobre sus contenidos, y también tenemos algunas palabras de Massimo Pivetti que le pedí para la presentación del libro, lo que él espera. Sí, así que cuando quieran largamos con Matías. Matías. Gracias, Alejandro. Sí, efectivamente, mi tesis de doctorado hecha en la New School, supervisada por Lance Taylor y Wynne Godley, en realidad era un trabajo que el título mismo era una variación sobre el libro más famoso del profesor Massimo Pivetti, con el cual yo había tenido varios intercambios en esa época, justamente a raíz de mi tesis de doctorado. El profesor Pivetti es uno de los discípulos de Pierangelo Garagnani y de Piero Sraffa en Italia, uno de los más destacados discípulos de lo que hoy en día creo se llama la escuela sraffiana, que, como dice Alejandro, no parte, puede ser visto como parte de la escuela post-keynesiana, un grupo heterodoxo. Hay discusiones de cómo ponerlo justamente en términos de la historia del pensamiento a Sraffa y a la escuela sraffiana. Yo diría personalmente que más que un subgrupo dentro de los post-keynesianos, debería ser visto como el grupo que produce y da los fundamentos en la teoría del valor y la distribución para una alternativa coherente a la teoría dominante, neoclásica o marginalista. Y en ese sentido creo que es justamente el camino para una teoría alternativa, heterodoxa, coherente en economía, ¿no? Retomando los fundamentos allá de la escuela clásica de William Petty a Karl Marx, pasando obviamente por Queneau, Turgot, Smith y Ricardo, ¿no? Como los exponentes burgueses de la teoría clásica. Y eso es importante remarcarlo porque Pivetti justamente lo que hace en este libro que me toca presentar es, ¿no? Economía política, ¿no? Es un libro que toma en serio esos fundamentos de la teoría del valor clásica, de la teoría del valor y la distribución clásica. Es un libro que fundamentalmente discute una perspectiva crítica de la teoría dominante, ¿no? Propone directamente discutir la teoría clásica y su desarrollo y cómo se entiende el funcionamiento de los mercados en la economía clásica, sino que parte de una discusión fundamentalmente macroeconómica, tiene algunos elementos que uno podría llamar de microeconómicos, pero fundamentalmente macroeconómica, del funcionamiento de la economía, partiendo de la visión neoclásica, dominante, que está en todos los manuales. O sea, este manual es tanto relevante para dar cursos de economía y de introducción a la economía o de macroeconomía, pero convencionales, porque aborda esos temas, como para cursos críticos, si puede ser puesto junto con un manual más convencional sobre el tema, o simplemente ¿no? Como el principal texto de un curso de esos. Y lo que hace el manual es que va básicamente la evolución de la teoría neoclásica. La teoría neoclásica surge obviamente más de 100 años después del auge, si ustedes quieren, de la teoría clásica. O sea, si toman el auge de la teoría clásica con la riqueza de las naciones en un cierto sentido, ¿no? El primer gran tratado que intenta poner todos los conceptos clásicos en un lugar, lo que le da a veces a Adam Smith incorrectamente, ¿no? El título del padre fundador de la economía.
para 1870 la economía neoclásica marginalista, ¿no? Más correctamente, pero en general la gente dice neoclásica, se hace dominante, ¿no? Y parte de ahí, parte de la visión que yo diría es en el libro, ¿no? La discusión ahí de la teoría neoclásica es una discusión que es coherente y bien presentada y que hoy en día está en la mayor parte de los libros, textos neoclásicos marginalistas. Pero en ese momento, cuando empieza con los autores centrales, Walras, Jevons, Menger, ¿no? Las tres vertientes de la escuela neoclásica, por así decir, la inglesa, ¿no? La de Lausanne, ¿no? Y la austríaca, no era muy coherente, no era muy claro. Y de alguna forma yo diría que para una plena comprensión y sistematización de la teoría neoclásica fue necesario justamente el trabajo de autores srafianos, Sraffa mismo, con su crítica a Marshall, el gran autor neoclásico, y Garañán en su tesis de doctorado, que también discute fundamentalmente a Wicksell y Walras, más las visiones de equilibrio general. Pero esa comprensión está muy clara acá y lo que hace Pivetti es discute un poco los límites y los problemas de la teoría neoclásica. La teoría neoclásica fundamentalmente lo que te dice es que los mercados alocan los recursos, los factores productivos de forma eficiente y que por lo tanto producen tanto pleno empleo del trabajo como del capital. Y esto es hecho a través de obviamente un sistema de oferta y demanda, en donde la escasez relativa determina los rendimientos de los factores y por lo tanto es también una teoría de la distribución. Y esto es obviamente muy diferente de la teoría clásica, en donde los factores históricos institucionales eran centrales en la determinación de una de las variables, normalmente el salario, normalmente a nivel de subsistencia, no que fuera necesario, las condiciones históricas pueden ser diferentes, pero era coherente en el siglo XVIII, principios del siglo XIX, juzgar que estaba en el nivel de subsistencia, el salario real, estaba dado exógenamente. Entonces la distribución era conflictiva y exógena. La teoría neoclásica formaliza una visión armónica, de armonía entre, si ustedes quieren, el capital y el trabajo, en donde es factible tener, ¿no?, una situación conflictiva, y el fundamento teórico central es la idea del principio de sustitución, o sea que los precios relativos, la escasez relativa de los factores productivos determina la utilización de los factores y su remuneración. Por lo tanto, los salarios representan la productividad de los salarios, la tasa de interés, más que la tasa de ganancia normalmente en la discusión neoclásica, representa la remuneración del capital. Y por lo tanto no conflictiva y representando cuestiones, si ustedes quisieran, técnicas. Ese es el fundamento de la teoría neoclásica, que te da una teoría macroeconómica. En realidad también una teoría macroeconómica que te dice que el sistema tiene una tendencia al pleno empleo. ¿Qué hace Pivetti? Hace lo que se hace tradicionalmente en estas discusiones en cursos más de macroeconomía, en realidad, que es presenta la crítica keynesiana a la teoría neoclásica. Es una crítica fundamentada en la idea de que el sistema no va al pleno empleo y de negar lo que se convencionó llamar la ley de Say, ¿no? Y acá hay un par de cosas que son importantes. Keynes no rompe completamente con la teoría neoclásica. Eso queda claro en el volumen del profesor Pivetti, que demuestra claramente que hay limitaciones, hay elementos importantes, ¿no? La idea de la demanda efectiva, la idea de que es el gasto autónomo que determina el nivel de ingreso y de empleo en la economía. O sea, la demanda efectiva toma el lugar de la ley de Say. De una forma más simplificada es la idea de que los gastos de inversión determinan el nivel de ingreso y por lo tanto el ahorro, y que por lo tanto la tasa de interés no es determinada por la oferta y demanda en el mercado de capitales, por inversión y ahorro. Y al mismo tiempo el profesor Pivetti demuestra que la permanencia de conceptos neoclásicos en el trabajo de Keynes
implica y permite un retorno, si ustedes quieren, de la teoría neoclásica en lo que se convencionó llamar, y él llama ahí, creo que en el tercer capítulo, la síntesis neoclásica, que es lo dominante en el periodo de los años 40 a los años 70, ¿no? El llamado periodo del consenso keynesiano, del periodo de Bretton Woods, lo que fundamenta las políticas llamadas keynesianas, y que mantiene que no hay duda que hay espacio para manipular por políticas de demanda, política fiscal en particular en esa época, el nivel de ingreso y de empleo de la economía, como quería Keynes, pero que en última instancia la necesidad de eso se debe a imperfecciones en el funcionamiento de la economía. La imperfección fundamental es la incapacidad de la tasa de interés de permitir el reequilibrio entre inversión y ahorro. Por lo general, algo que está muy en boga y que varios economistas importantes en Estados Unidos siguen defendiendo, por ejemplo, Paul Krugman, que ganador del Premio Nobel de Economía, que sugieren que la tasa de interés es muy baja, algo que Keynes llamaba la trampa de la liquidez. O sea, historias o variaciones de ese argumento siguen siendo dominantes en los círculos del mainstream, del curso dominante de la profesión en Estados Unidos y en el mundo. El profesor Pivetti entonces discute esa posición dominante y habla justamente de, a partir de los años 70, del retorno de las proposiciones, si ustedes quieren, neoclásicas, ¿no? Monetaristas en este momento. En la Argentina lo conocemos bien, es el periodo donde vienen, ¿no? con el golpe militar y con Martínez de Hoz, el primer ciclo neoliberal en el país. Es algo similar a lo que ocurre en varias partes del mundo, ¿no? Y acá es esencialmente técnico, no hay una discusión, si ustedes quieren, de las cuestiones más de economía política, ¿no? Realmente de por qué estos cambios. Lo que se trae de vuelta es esta proposición muy fuerte, que es de Friedman, ¿no? De la idea de que hay una tasa natural, un atractor muy fuerte del sistema, que trae la economía hacia el pleno empleo y que por lo tanto no hay necesidad de intervención del gobierno para que los mercados produzcan resultados eficientes. Pero lo que es importante notar acá, y lo que está discutido, creo, de una forma importante en el libro de Pivetti, es que acá la distinción entre la versión de la síntesis neoclásica keynesiana y la versión posterior neoclásica monetarista de Friedman y nuevo clásica, un nombre medio malo, de Robert Lucas y otros, ¿no? Sargent, etc., es que se cree que el sistema tiene imperfecciones que no le permiten llegar a esta tasa de pleno empleo que naturalmente llegaría, o que, por otro lado, esas imperfecciones son irrelevantes, que al contrario, las imperfecciones del gobierno al intervenir y generar ruido serían más importantes. Pero hay una aceptación general de la idea neoclásica de que el sistema sí produce resultados eficientes en algún mundo ideal en donde, ¿no?, los mercados pudieran funcionar sin imperfecciones, sin intervenciones, etc. Y lo que el Pivetti sugiere, y queda claro en su libro, es que esa propuesta es incompatible, o sea, que no hay ninguna razón del punto de vista lógico, mucho menos empírico, para creer que el sistema de hecho tiene una tendencia hacia el pleno empleo. Eso es hecho en el libro de Pivetti de forma muy elegante, no necesita exagerar, ¿no?, el rigor matemático, ¿no? La famosa frase ahora se me va a escapar el nombre del autor, pero Hellbronner siempre la citaba, ¿no? de que la matemática trajo rigor, ¿no?, a la economía, y también trajo rigor mortis, ¿no? Lo demuestra las limitaciones de justamente lo que yo les sugería es parte del problema de la teoría neoclásica, que es este principio de la sustitución, algo que queda muy claro justamente en la economía en los años 60, en los llamados debates del capital, en donde Sraffa, Garagnani
o sea, los maestros del profesor Privetti demostraron que por cuestiones lógicas, justamente el principio de la sustitución no funciona y que no hay ninguna garantía que los precios relativos reflejan la escasez relativa de los factores productivos. O sea, dicho de forma simple, lo que los precios realmente hacen, o sea, los precios de acuerdo a los clásicos, yendo allá atrás para Adam Smith y Ricardo y obviamente para Marx, los precios, más que mostrar la escasez, los precios de largo plazo, ¿no? O sea, los precios una vez que las fuerzas de mercado se les permite funcionar, o sea, que hay libre entrada, que si hay alguien ganando una ganancia elevada en un sector, van a haber gente que va a intentar entrar en ese sector y obtener esas ganancias. O sea, tenido no los efectos de corto plazo, pero a largo plazo, que es el método tradicional de la economía, a largo plazo, los precios no reflejan la escasez relativa de los factores productivos, los precios de las cosas que son que pueden ser reproducidas, ¿no? O sea, mercancías que no hay ninguna razón para creer que por cuestiones naturales son escasas, ¿no? Eso es otra discusión de rentas, etc. En Ricardo, famosamente, en la agricultura. Pero los precios reflejan las necesidades técnicas para la reproducción del sistema. O sea, lo que hay es una preocupación con la generación de un excedente, y este excedente permite que la economía acumule o no acumule más capital, etc. O sea, hay una preocupación con la reproducción del sistema. Es eso lo que reflejan los precios, y si eso es lo que está por detrás de la discusión del profesor Pivetti. Y debo decir, al contrario de la confusión que hay en economía, esas son las dos teorías del valor. No hay tres teorías del valor. Hay dos teorías del valor. Está la teoría del valor clásica, está la teoría del valor neoclásica, y son dos visiones absolutamente incompatibles de cómo funciona el sistema económico. Y acá la crítica de Pivetti es que justamente no hay ninguna razón para creer que los precios relativos reflejan esa escasez y que por lo tanto van a determinar no solo la distribución y cuánto recibe el capital y cuánto recibe el trabajo, mucho menos que hay una tendencia a la plena utilización, a la utilización eficiente de los recursos. O sea, eso, por cierto, no está dado en la teoría clásica. Y termina el libro de Pivetti, el último capítulo, es justamente sobre el retorno, si ustedes quieren, de Keynes. De vuelta, un libro teórico, esto no es un libro que discuta la cuestión política del retorno de Keynes, aunque hubo un retorno de Keynes político que está reflejado en la teoría, que son los autores nuevo keynesianos. Y lo que hay a partir de los años 90, un retorno a una idea de que las imperfecciones del mercado son importantes. Creo que yo siempre digo manifiesto así más evidente de este retorno de la síntesis neoclásica en nuevas ropas, ya nuevo keynesianismo, es el trabajo de Krugman, que justamente estuvo en la Universidad de Bucknell, en donde yo trabajo la semana pasada, para dar una charla, y dijo que su trabajo más importante, que yo nunca hubiera dicho que era lo que él pensaba, pero su trabajo más importante es su trabajo en donde habla de la trampa de la liquidez en Japón, que publicó en 1998, que dice que está de vuelta. O sea, la idea de que los sistemas económicos no van al pleno empleo porque hay imperfecciones, porque la tasa de interés es muy baja y la natural que permitiría la plena utilización del capital y del trabajo, y que por lo tanto hay necesidad de intervención, capaz políticas fiscales, otra vez para atraer a la economía hacia una posición de pleno empleo. Entonces, una posición intervencionista y en ese sentido muy burdo keynesiana, pero obviamente basada en la teoría neoclásica. De vuelta, es un libro que permite enseñar todas estas cosas de una perspectiva crítica, al mismo tiempo que cubre todos los temas necesarios para discutir lo que los alumnos tienen que saber, en el sentido de que es lo que saben en todas las universidades, porque la teoría dominante es la teoría dominante, y es importante tener en cuenta lo que dice la mayoría de los economistas, aunque los fundamentos de lo que dice la mayoría de los economistas, en última instancia, está equivocado. Yo acá siempre recuerdo lo que decía Marx en el prefacio a su ¿no? Creo que a la edición alemana, puede estar equivocado, del Capital, que decía que la teoría económica había sido científica justamente hasta
el punto en el cual la burguesía todavía no era dominante, porque la burguesía en ese momento podía discutir abiertamente, de forma científica, los fundamentos de la economía política y hablar inclusive de conflicto distributivo, porque no era una cuestión políticamente candente o importante. Sin embargo, para el momento que él está escribiendo, que justamente ahí el Capital es de 1867, normalmente la gente dice la teoría neoclásica empieza en 1870 con los 3 libros ahí del trío que les cité, Balrassi, Jevons y Menger, el de Balrassi un año después, pero y a esa altura, obviamente, el conflicto, la cuestión social, como se decía en el siglo XIX, es candente. Las revoluciones de 1848, la Comuna de París, dejan claro que ya no se podía hablar abiertamente de conflicto distributivo como el motor de la historia. Y es ahí en donde la economía deja de ser, la economía burguesa deja de ser científica y pasa a ser ideológica en la visión de Marx. Yo creo que la crisis del capitalismo en los años 30, lo que refleja esta discusión macroeconómica, que está en el libro de Pivetti, y la discusión teórica que él hace de todo esto, es que para los años 30 hay por la crisis del capitalismo en el periodo entre guerras y la Gran Depresión y el miedo del capitalismo va a caer, hay una posibilidad de una crítica que viene por el lado de Keynes, esta idea de que el pleno empleo no es una buena idea y la refutación de la ley de Say. Y hay un compromiso que es más político que teórico, que permite que keynesianos más radicales y keynesianos más neoclásicos, más convencionales, que están de acuerdo en cuestiones políticas, de que hay necesidad de políticas contracíclicas en periodo de crisis, tengan un dominio, si ustedes quieren, de la profesión. Pero ese dominio es fundamentado en una teoría que es esencialmente neoclásica. Esa coalición, si ustedes quieren política, entre autores keynesianos de diferentes vertientes, se rompe en los años 60 por cuestiones políticas, no puramente. Hay un elemento ahí, si ustedes quieren, de los debates del capital que les genera problemas en la alianza entre los keynesianos de Cambridge, Inglaterra, los más radicales, y los keynesianos del MIT en Estados Unidos, los más convencionales. Pero las cuestiones sociales hacen que hay una ruptura y viene el neoliberalismo, etc. Y las idas y venidas de este Keynes más neoclásico a partir de ese periodo tienen que ver con justamente en qué medida el sistema capitalista encuentra trabas. Desde el final de los años 90 y las varias crisis que ha habido financieras, ¿no? Empezando en México con la tequila, la nuestra en el 2001, obviamente la burbuja acá en el 2000 y después la del 2008-2009, la crisis europea, todas estas crisis, que uno podría verlas como las crisis de la variante neoliberal del capitalismo, han permitido un retorno de este Keynes de la síntesis neoclásica. Este es un libro que es fundamental para entender no solo las idas y venidas de ese Keynes más neoclásico, pero también para entender las limitaciones de ese Keynes más neoclásico. Muchas gracias. Un punto importante del libro, como decía Matías, refiere a esta insistencia en que realmente, si se quiere ser heterodoxo, se tiene que recaer en la otra visión. Matías decía recién, hay 2 visiones de la distribución. Una distribución que es la mainstream, la que es ortodoxa, la que es marginalista, que refiere a una distribución de tipo endógena, por oferta y demanda se llega a algún resultado distributivo, y por el otro lado tenemos la visión clásica de Smith, Ricardo, Marx, y digamos, hasta Rafa, pasando por von Charasov, Leontiev, y antes nos podríamos remontar a los fisiócratas, y antes a Petty, digamos, habría toda una línea clásica por la cual la distribución se manifiesta de manera exógena, donde aparecen las instituciones, donde aparecen las posiciones de fuerza de negociación, que luego en el libro de Pivetti se va a ver cómo aparecen o no aparecen cuando hay una vuelta en los 80 de las visiones pre-keynesianas. Keynes, si se quiere, habiendo quedado entrampado, ¿por qué quedó entrampado? Quedó con una curva de demanda de inversión dependiente negativa que era estrictamente neoclásica, como su formación, pero sin embargo, ¿cuál era la crítica de él? Que las tasas de interés no podían bajar lo suficiente para llegar al pleno empleo.
Ergo, un año después del 1936, en 1937, aparece Hicks y hace Keynes y los clásicos, y aparece el ISLM, que al día de hoy es lo que se da en Economía 1, lamentablemente. Digo, como si eso fuera un tema keynesiano. Y en realidad es una vuelta del marginalismo atrapando a Keynes en lo que dejó la puerta abierta. Keynes no rompió la distribución marginalista y de ahí lo vuelven a agarrar. Y hoy aparece apenas como la trampa de liquidez el caso keynesiano. La causalidad de Keynes desaparece, que estaba puesta en Keynes en la idea de tener que la tasa de interés no era una relación de oferta y demanda de ahorro, sino más bien oferta y demanda de dinero. Y eso no tenía por qué coincidir en que los ajustes más bien de oferta, de ahorro y de inversión van a depender del acelerador y de la relación de la demanda y no de la tasa de interés. Pues todo eso se perdió, digamos, cuando aparece esta visión de Hicks, que cuando recibe el premio Nobel, Hicks dice, no sé por qué me lo dan, se lo dan en los 70, porque yo ya me arrepentí de eso que hice mucho daño con eso. O sea, ya estaba en otra Hicks, estaba ya en la cosa del cambio de objeto de 1940 con las economías balracianas y post-balracianas. El tema es que el libro rescata críticamente, porque no hay una exposición del core clásico. Para ver la exposición del core clásico habría que ver el libro de micro que sacamos en Moreno, que es el de Petri. En el capítulo 2 aparece toda la micro clásica. Esto más bien es una visión que desde ahí se hace el examen de un libro de texto de macroeconomía, que en el capítulo 1 aparece el marginalismo, en el capítulo 2 Keynes, en el capítulo 3 la síntesis neoclásica, en el capítulo 4 los nuevos macroeconomía clásica, la vuelta pre-keynesiana, y en el capítulo 5 la visión neo-keynesiana, que es simplemente la neo-keynesiana, como decía Krugman, el ejemplo era Krugman, es coincidir con la visión pre-keynesiana, nuevo clásico, solo que agregan que se pueden dar políticas y prescripción de políticas a los gobiernos, porque con los nuevos clásicos no se podía, porque todo funcionaba perfecto. Una crisis podía ser una crisis óptima. ¿Por qué? Porque había arena en el motor, en el engranaje, porque había imperfecciones. Y entonces podríamos dar recomendaciones para limpiar las imperfecciones, para que el motor funcione neoclásicamente como debe ser. O sea, no hay una ruptura en todo lo que se enseña hoy con la visión marginalista. Es más bien una continuidad con el imperfeccionismo. Bueno, todo esto en el libro de Pivetti está considerado y criticado y puesto como ejemplo también históricos. 30 años después de la Segunda Guerra, la visión keynesiana todavía duraba porque había un perder el miedo, dice Pivetti, pequeño burgués, de que hay que ahorrar. Entonces los gobiernos se animaban a hacer grandes obras para el bienestar en Europa y durante 30 años eso mejoró el nivel de vida europeo sin ningún problema. Había un costo en déficit fiscal y en deuda pública, pero no bajaba la formación de capital y la inversión. Eso es un error importante. Entonces acá, mediante el cierre, se puede ver en los ajustes del Fondo Monetario, de achicar el tema fiscal, en realidad están apuntando a decir que se forme inversión. No se va a formar precisamente por el principio del acelerador. Ahora, eso aparentemente se sabe, pero en realidad yo creo que no se sabe, no se conoce. Pues si no habría ese tipo de acuerdos de que se puede salir de alguna manera mágica por el lado de la oferta. El lado de la oferta es el capítulo 4, analizado por Pivetti, por el cual la demanda no cumple ningún papel, solamente podría ser inflacionaria. Pero después, al nivel de la regeneración del capital y de la inversión, la demanda desaparece. O sea, es una total anulación del intento de Keynes. Bueno, el libro, entonces, rescata críticamente a la visión clásica, que, insisto, es la distribución exógena, que tiene que ver la política, la sociedad. Si se quiere ser heterodoxo, se tiene que ser clásico y, por supuesto, agregar la determinación keynesiana de las cantidades. Y en eso Pivetti da todo el libro para poder informarnos de eso, por lo menos en un nivel inicial. Pero no solo inicial. Sirve para un curso inicial de macro, sirve para un nivel intermedio, pero también sirve para un colega que nunca vio qué es Keynes, que habla mal de Keynes sin haberlo leído, o lo escucha por la televisión. Entonces, acá hay una reconciliación de Keynes críticamente de los límites del mismo Keynes. Por eso me parece, dado que hay una traducción desde el italiano, y generalmente hay más traducciones del inglés, por general es un libro que no se conoce, y unos textos que no se conoce, y la línea, tanto como la de Cesarato, Petri y Pivetti, son libros a considerar en conjunto,
desde el inicio, macro y micro. Me olvidé una cosa muy importante. Me olvidé de la carta, el párrafo de Pivetti, que se lo pedí para eso y sería el colmo. Dice Pivetti: estoy muy contento con la publicación en Argentina de Mi Economía Política. Espero sinceramente que ayude a sus alumnos a analizar críticamente los fenómenos económicos. Hoy, más que desde la crítica a la economía ortodoxa, es desde la mala experiencia concreta del capitalismo que el rechazo al liberalismo se desarrolla y se extiende por todo el mundo. Este rechazo, como ya ocurrió en la década del 30, está involucrando ahora también los principales esquemas de razonamiento que en las últimas décadas han seguido dando sustento teórico e ideológico al liberalismo. Considero que actualmente el desarrollo de formas alternativas de razonamiento en economía política debe ante todo servir de base en los diversos contextos geopolíticos para la concepción de caminos de política económica progresistas encaminados al pleno empleo y al fortalecimiento del poder de negociación de los trabajadores. Pienso que sin una visión clara y articulada de un camino alternativo de política económica, cualquier movimiento de oposición política al liberalismo, aunque sea numéricamente importante, actuaría esencialmente desarmado. Bueno, nada, solo presentar un poco el trabajo, lo que venimos haciendo en el departamento. Ya llevamos unos 15 títulos, o más de 15 títulos en economía en el departamento. Y lo que estamos buscando es, como ya dijimos en otros momentos, es bueno, impulsar el debate de ideas. Todas las ideas y las teorías se son consideradas. Sin embargo, la preocupación permanente del departamento es rescatar a la economía política de los tantos candados que van poniendo, desde los clásicos y desde la denominada ciencia económica. Para nosotros es un trabajo fundamental enorme el de la publicación de los compañeros. La semana pasada, hace 10 días, estuvimos presentando un libro. Fiorito ha realizado un trabajo enorme en la traducción de Pivetti, llevando este libro al español, segunda lengua materna más hablada en el mundo, y es una obra interesante, importante, como la definió un poco Matías Bernengo, y también como Fiorito dio lugar, a que este libro puede ser una introducción a la economía, pero por otro lado también profundiza los debates y pone en tensión las distintas estructuras teóricas de las corrientes del pensamiento en economía. Le agradezco a Fiorito el trabajo enorme, a Florencia también, porque hizo una revisión muy cuidada también del trabajo, y no más agradecerles e invitarlos también a participar del Congreso de Economía Política Internacional, que con fecha 9 y 10 de noviembre vamos a llevar adelante en la UNM. Así que a todos los interesados que participen y que se inscriban, porque ya está abierta la inscripción.